tiempo de exposición, ruidos mayores a los 60 decibeles ya pueden ser considerados dañinos porque pueden provocarnos malestares físicos a la larga. Y entre estos malestares físicos vamos a encontrar dolor de cabeza, taquicardias, agitación en la respiración, parpadeos acelerados y también los músculos se pueden poner muy tensos. Y bueno, el nivel sonoro que podemos soportar va a depender de varios factores, incluyendo el tipo de ruido, la distancia de la fuente sonora y el tiempo a la exposición a este. Bueno, la fatiga auditiva. La fatiga auditiva es el descenso del umbral auditivo provocado por la exposición prolongada al ruido intenso. Esto se refiere a que hay una pérdida temporal de la audición motivada por la exposición a los altos niveles de ruido. Y bueno, la fatiga auditiva no es permanente y habitualmente se suele recuperar la audición normal entre las 2 y las 16 horas tras la exposición al ruido intenso. Pero si la exposición al ruido persiste más tiempo, esta fatiga auditiva puede derivar y progresar en un daño auditivo irreparable. Hay muchas causas de fatiga auditiva. Las evidentes son pues el medio en el que vivimos, que pues hay música muy fuerte, las discotecas, cuando vamos a fiestas y tienen las bocinas así a todo el volumen, cuando vamos por la calle y alguien está taladando. Pero un caso aparte es la fatiga auditiva laboral, que en muchos ambientes del trabajo la inmersión en ruidos intensos es inevitable, pero para esto se pueden tomar medidas preventivas que ayuden a disminuir los riesgos. Bueno, la fatiga auditiva tiene dos síntomas muy específicos y van a ser la pérdida de audición. Bueno, en esta el afectado va a percibir una disminución transitoria de la audición y también acúfenos. Y si no se producen exposiciones continuas a este ruido intenso que causó la fatiga auditiva, pues esta se va a detener. Pero si se tiene otra exposición a estos ruidos constante, ya puede llegar a causar daño en las células ciliadas y así causar un daño irreversible. Bueno, el reflejo estapedial es la contracción refleja del músculo del estribo en respuesta a un sonido de alta intensidad. Este reflejo, por definición, es de carácter involuntario. También va a tener carácter bilateral, de forma que cuando el estímulo sonoro intenso alcanza uno de los oídos, se produce la contracción refleja del músculo del estribo en los dos oídos. Y bueno, la variación de la admitancia que origina la contracción refleja del músculo del estribo se mide en la clínica humana con los modernos admitaciómetros o impedanciómetros. ¿Qué es un trauma acústico crónico? Dado que la exposición es generalmente de origen industrial, o sea, la exposición al ruido, la hipoacusia resultante del trauma acústico crónico se considera una entidad patológica que está relacionada al ambiente laboral. Y bueno, en las etapas iniciales del trauma acústico, las alteraciones en la audición pueden pasar desapercibidas para el trabajador, pero conforme pasa el tiempo y en fases avanzadas ya se puede hasta llegar a afectar la comunicación oral. Y bueno, la hipoacusia se va a caracterizar por ser bilateral y simétrica y se acompaña de acúfenos y es de tipo neurosensorial. Y la curva audiológica característica en las etapas iniciales va a mostrar una caída en la frecuencia de 4000 Hz y una recuperación en 8000 Hz, que esta es la curva clásica del trauma acústico crónico. Y factores etiológicos que van a estar relacionados a la hipoacusia por trauma acústico crónico van a ser la magnitud, la frecuencia,
el tipo de sonido, la susceptibilidad individual de cada persona y el tiempo de exposición del trabajador a este ruido. Y bueno, en la clínica vamos a encontrar que son 4 etapas del trauma acústico y bueno, la primera etapa vamos a tener acúfenos bilaterales de leve a moderado que se va a quitar en horas. Y esto es cuando hay exposición a este ruido menor de 5 años. Después vamos a tener la segunda etapa, vamos a encontrar acúfeno bilateral y agudos de moderada intensidad y van a ser intermitentes. También va a haber hipoacusia aguda y este se va a llevar a cabo en 5 a 10 años a la exposición al ruido. Después tenemos la tercera etapa que va a haber un acúfeno permanente bilateral agudo de moderada intensidad y también hipoacusia media para graves y agudos, y esta tercera etapa va a ser cuando el trabajador lleva expuesto a ese ruido de 10 a 20 años. Y ya por último, la cuarta etapa es cuando ya hay una hipoacusia severa profunda que ya es irreversible y el acúfeno es más intenso y constante, y esta se produce cuando ya hay más de 20 años de exposición al ruido. Y también hay que tener en cuenta que para evitar llevar a estas etapas hay que llevar unas medidas de protección. Si en tu trabajo pues es inevitable que estés en exposición a ruidos, es obligatorio usar los tapones u orejeras y también llevar periodos de descanso para que no todo el tiempo se esté expuesto al ruido, sino por temporadas. Y así se puede evitar llegar a estos traumas acústicos y a la pérdida de la audición.